Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Zedillo vino pues prácticamente a volver a estar en las notas a nivel nacional, en tendencia, y de todo esto, mis estimados peroneros, como lo dijo Denis Merker también el día de hoy en radio, todo esto para tratar de salvar su imagen reaparece, pero bueno, ahí está Zedillo, un representante del viejo régimen, como dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un representante del régimen de corrupción y de privilegios. Vamos a escucharlo. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y posteriormente lo que en entrevista en radio dijo Denis Merker, que al igual que Ciro Gómez Leiva, ¿cómo es posible que hasta ahora alcen la voz? ¿Por qué hasta ahora vienen a decir todo esto ya que está aprobado la reforma al Poder Judicial? Vamos a escucharlo. Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal, opina. Y qué bueno que opine, nadie... Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción, ¿no? Lo que planteamos es que el Poder Judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo, y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo separó el Poder Económico del Poder Político, ahora eso va a ocurrir en el Judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del Poder Judicial. Querida Denise Merker, qué gusto escucharte. Interesante, ¿no? Las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo y las reacciones que ha generado muy temprano de parte del presidente López Obrador, ahora de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. Así es, qué gusto saludarte, Enrique, a ti y a todos los que te escuchan. Y te escuchaba y me parece interesante porque tu hipótesis es básicamente que el expresidente Ernesto Zedillo vino a hablar para salvar su reputación, es decir, esa reputación que le permite vivir en el mundo internacional o en la esfera internacional no podría sostenerse si no hace además público una posición respecto a la reforma judicial. Fíjate que a mí me parece interesante la aparición de Ernesto Zedillo, me llamó muchísimo la atención su injundiosa defensa, efectivamente vehemente hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula, y pues la gran pregunta es ¿por qué hasta ahora? Porque obviamente desde que Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018, inició una narrativa acerca de lo que había ocurrido en el periodo de la transición, que lo podemos claramente marcar a partir del gobierno de Ernesto Zedillo y en particular de 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso. Y en ese periodo en el que él obviamente participa, Zedillo, pues ocurren toda una serie de cosas que cuando López Obrador las empieza a calificar como esto, como acabamos de escuchar a Claudia Sheinbaum, como un régimen de corrupción y de privilegios, pues lo cierto es que no hay nadie que salga realmente a defender este periodo y sobre todo ninguno de los que contribuyeron a construirlo, y aquí pienso pues en el propio Zedillo, estoy pensando por supuesto, es más, hasta en Carlos Salinas de Gortari, desde luego, en fin, toda la clase política
que fue esencial. Quizá Calderón es el que más ha salido en ciertos temas, digamos, a defender ciertas cosas, pero en realidad una tecnocracia, diría yo, que no salió a defender lo que los había llevado a actuar desde el poder. Sí, déjame hacer una súper breve pausa, que Denise, Zedillo lo haga hasta ahora. Y regreso contigo después aquí en tiempo real para continuar con esta colaboración. Ya estamos de regreso en tiempo real platicando con Denise Merker y nos decías, Denise, parte de la pregunta sobre las declaraciones del expresidente Zedillo es por qué en este momento y por qué después de que muchos de los hombres vinculados a este movimiento neoliberal, tecnócrata, han decidido guardar silencio a lo largo, pues no solamente de los periodos postpresidenciales, sino de esta era de transformación. Pues fíjate que Claudia Sheinbaum decía no tienen portavoces y creo que tristemente es verdad, es decir, no hay una unanimidad en el país. Desde luego hay visiones distintas sobre el curso que debe seguir el país, pero claramente hay una narrativa que domina plenamente el discurso, desde luego desde el poder, pero además también desde la política, porque es muy débil la capacidad que ha tenido esta otra visión, esta otra política de expresarse, y además lo ha hecho por canales que ya lo hemos hablado tú y yo, muy desprestigiados. Y yo hacía la lista, mira, ¿dónde estuvo Osorio? ¿Dónde estuvo Aurelio Nuño, que hasta hace muy poco regresó y que bueno? ¿Dónde está Videgaray? Una mente muy importante detrás del Pacto por México, los priistas Krill y Madero, los chuchos desde el PRD, es decir, y me puedo ir más atrás, por eso Zedillo lo incluyo, que es la transición a la democracia tuvo una representación política que el día que pierde Enrique Peña Nieto, y el epítome es la imagen de Peña Nieto literalmente desvaneciéndose en el periodo que va de la elección de Andrés Manuel López Obrador a su toma de posesión, él se desvanece y literalmente todo ese grupo deja completamente un vacío. Y llega la narrativa de la Cuarta Transformación con una enorme fuerza, por la fuerza intrínseca que traiga, pero también porque no encontró ningún adversario narrativo. Nadie se plantó para decir que había razones y argumentos válidos para defender otra visión del país, e incluso para defender instituciones como el INAI, el INE, etcétera. Es hasta muy recientemente y no ha sido realmente desde el liderazgo político que esto ha ocurrido. Entonces, lo que yo te digo es, yo escucho a Ernesto Zedillo, reaparece con esta vehemencia que parece contenida durante 2 décadas, y me pregunto si, digamos, la vehemencia borra lo a destiempo de su intervención, o si para algunos pues dicen más vale tarde que nunca. A mí simplemente me recuerda que cuando él ya interviene, este avasallamiento de una argumentación y de una narrativa ha ocurrido. Y aquí no es una cuestión de si está bien o está mal, es claramente el país no es unánime en su posición respecto a lo que debe ocurrir, a lo que se debe hacer. Y sin embargo, una de las partes abdicó. Ellos sabrán por qué, Enrique, y eso yo me lo he preguntado 6 años. Ellos sabrán si fue por miedo, desinterés, proyecto personal, miedo, cola que le pisen. No tengo idea. O todas las anteriores, como los exámenes de opción múltiple. Así es, o todas las anteriores. Lo cierto es que los autores, los protagonistas del régimen de la transición se desvanecieron, como Enrique Peña Nieto, en el momento en que les tocó enfrentar una narrativa distinta. Qué interesante que hayan sido estos protagonistas de la transición los que de alguna forma se canibalizaron y se corrompieron también en otro sentido. Pues sí, como dicen en inglés, muy poco, muy tarde parece lo de estas declaraciones del expresidente Zedillo, too little, too late, pero... bueno, y tú lo rematas diciendo, tú lo acabas diciendo que en realidad ni siquiera lo hace por una última urgencia de que el país esté en peligro. O sea, buscando una hipótesis, ¿no? Pero dices, buscando, pues es a nivel internacional. Exacto, es buscando su reputación. La respuesta a la pregunta ¿por qué ahora y no antes, no? Pues porque creo que me parece que tiene que ver con eso, al menos parte de la explicación. Querida Denise, te mando un abrazo. Enrique. Espero que hayas recuperado ya tu celular.